¿Qué hay? Muy buenas. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre la historia del átomo y para ello pues vamos a ir basándonos en unas ciertas diapositivas. Aquí la primera que te he puesto pues ha sido el modelo tradicional del átomo que se suele representar. He sacado realmente una foto de internet de un átomo donde ves diferentes partes y que ahora te iré explicando conforme vaya pasando las diapositivas. Bien, entonces aquí en el centro, a ver si esto quiere escribir. Sí, aquí está. Aquí en el centro, esta bolita roja que te estoy poniendo, poco a poco te iré diciendo que esto es el núcleo, que es lo que tiene dentro del núcleo, aunque realmente este centro es muy pequeño. Y aquí, girando en unas órbitas circulares, pues ya habrás deducido que esto de aquí son los electrones. Vale, entonces, antes de adelantar acontecimientos, pues vamos a ir por partes. Por partes. A ver si esto quiere seguir. Vale. Nos vamos a la siguiente diapositiva, donde te he puesto ya las ideas de Aristóteles. Aristóteles, aquí me falta un filósofo griego, a ver si lo puedo escribir por aquí arriba, aquí debajo de Aristóteles. Voy a escribir Empédocles. Empédocles. Estoy concretamente en el siglo IV antes de Cristo, en la antigua Grecia, donde Aristóteles y Empédocles pues tenían unas ideas sobre lo que era la materia, y según ellos, la materia, el universo, toda la materia del universo se podía dividir en dos partes, en dos mundos. Por una parte, el mundo celeste o supralunar, que era un mundo donde todo era permanente, nada cambiaba, y la materia que dominaba el mundo celeste se denominaba éter. Este mundo celeste no es el que a mí de momento me importa, sino que el que me importa es el mundo terrestre o sublunar, que es donde nosotros vivimos. Bien. En el mundo terrestre o sublunar, ahora sí que las cosas cambian y toda materia que forma parte de este mundo terrestre la puedo agrupar en 4 elementos diferentes. O bien dentro del agua, aquí incluiríamos los líquidos, o bien dentro del elemento llamado tierra, aquí pondríamos los sólidos, o dentro del elemento llamado aire, donde incluiríamos los gases. El fuego sería el cuarto elemento y, según ellos, estos 4 elementos podían explicar cuál era el movimiento espontáneo de la materia en este mundo terrestre. De hecho, los podemos poner por orden. En el superior estaría el fuego, en la parte inferior tendría el aire, debajo del aire tendría el agua y debajo del agua tendría la tierra. De manera que cuando un elemento no esté en el lugar que le corresponde, pues espontáneamente por sí mismo se movería para ocupar el lugar que le toca. Por ejemplo, si yo dejo un sólido aquí en el aire, espontáneamente, dado que no está en el elemento, en la zona que le corresponde, bajaría hasta ocupar su zona, que es la tierra, atravesando para ello el elemento agua, que tampoco es el suyo. De hecho, en la tierra, si hacemos fuego, el fuego, como sabéis, siempre sube y según Aristóteles y Empédocles, pues subiría buscando, evidentemente, su lugar en este mundo terrestre. Bien, estas ideas, como estoy hablando del siglo IV antes de Cristo, a ver, nos las podemos creer, no nos las podemos creer, pero no son científicos, no están utilizando el método científico, con lo cual piensan que la materia es así, pero no lo demuestran. De hecho, otros 2 filósofos, Demócrito y Leucipo, pues tienen ideas diferentes. Ellos postularon la idea de que la materia era discontinua, es decir, la materia se podía dividir solo hasta cierto punto y que estaba formada por partículas diminutas a las que llamaron átomos. Es decir, si tengo la materia y la voy rompiendo, la voy cortando cada vez por la mitad, evidentemente tendré cada vez que haga un corte un trozo más pequeño, y ellos pensaban que finalmente obtendría una partícula muy muy pequeña que hiciera lo que hiciera no podría romperla. Átomo, del griego,
significa sin división. Y esta palabra átomo es la que ha perdurado hasta nuestros días como esta partícula tan pequeña que compone la materia. De hecho, la palabra átomo, como digo, proviene de la antigua Grecia en el siglo IV antes de Cristo. La palabra átomo perdura hasta nuestros días, pero ya no con el significado que tenía antiguamente, no se podía romper, pero hoy en día ya sabes que el átomo se puede romper. Ahora veremos qué partículas tiene en su interior. Bien, desde el siglo IV antes de Cristo, las ideas de Aristóteles y Empédocles son las que perduran, porque son los filósofos un poco más conocidos, y la idea del átomo de Demócrito y Leucipo caen un poco en el olvido. Llegaremos entonces hasta el siglo XIX, ahora te explicaré por qué, para retomar las ideas del átomo. Bien, en esta siguiente diapositiva he puesto unas fotos del Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. El Gran Colisionador de Hadrones es un acelerador de partículas, el mayor del mundo. Está situado en Europa, en el CERN, en la ciudad de Ginebra. La ciudad de Ginebra está entre Suiza, aquí tenéis un pequeño mapa, entre la frontera de Suiza y Francia. Bien, aquí está la ciudad de Ginebra y en la parte de abajo, como unos túneles, aquí está este laboratorio, son unos anillos, como los podéis ver aquí en el mapa, en el dibujo, unos anillos de gran diámetro en los cuales se hacen colisionar, se hacen chocar diversas partículas subatómicas, de manera que en diferentes detectores, el CMS, ABLAS, ALICE, etcétera, etcétera, en estos detectores, cuando las partículas aceleradas prácticamente a la velocidad de la luz chocan, pues en estos detectores se intenta saber qué es lo que en estas partículas, qué es lo que tienen en su interior. Aquí abajo te he puesto una de las máquinas, aquí abajo, que se construyen para detectar estas partículas tan pequeñas que no somos capaces de verlas a simple vista y que están ya en el interior del átomo. Y fíjate el gran tamaño de estas máquinas, el gran laboratorio que tenemos que usar hoy en día para conseguir observar lo más pequeño. Aquí te he puesto otra diapositiva donde vemos los diferentes anillos, el diámetro de los diferentes anillos en los cuales las partículas circulan aceleradas a gran velocidad en sentidos contrarios y cuando llegan al detector, por ejemplo este que te señalo aquí, el CMS, o el ABLAS, aquí a la izquierda, después del choque, estos grandes detectores pues nos permiten saber qué es lo que tienen esas partículas en su interior. Es como coger un reloj y para saber lo que tiene dentro, dado que no tenemos un manual, lo tiramos fuertemente contra la pared, lo rompemos y vemos sus piezas. Cuanto más fuerte lo rompamos, más piezas pequeñitas habrán y el problema nuestro será posteriormente saber cada una de las piezas qué significa, para qué se usan. Bien, aquí en el interior, en esta diapositiva, se puede ver el interior de uno de los túneles, donde aquí hay un trabajador que se está moviendo en una especie de motocicleta. Por el interior de estos tubos es el lugar por donde se hacen circular las partículas. Y, de nuevo, las grandes máquinas, los grandes detectores del Gran Colisionador de Hadrones. Fíjate el tamaño de una persona, aquí en la foto de la izquierda, te estoy remarcando el tamaño ínfimo de una persona. Aquí también lo puedes ver en la foto de la derecha. Mira a estas personas y te harás un poco una idea del tamaño de estas máquinas. Bueno, como digo, esto es hoy en día y este laboratorio está aquí al lado, aquí en Europa, financiado por la Comunidad Europea, en la cual participa España. Bien, pongámonos a la tarea. Vamos a descubrir el electrón. Bien, para descubrir el electrón nos vamos a ir a 1898, un físico inglés, Joseph John Thomson, utilizando lo que se llama un tubo de rayos catódicos o también un tubo de descarga o tubo de Crookes. ¿Y eso qué es? Pues sencillamente un tubo de vidrio, lo tienes aquí en la foto de la derecha, un tubo de vidrio conectado a una fuente de alimentación, es decir, a una electricidad, una batería, una pila o la corriente eléctrica que tengas en casa, en la cual tendremos dos polos. El polo que está situado aquí a la izquierda, que como ves es negativo, se llama cátodo. El polo que está situado a la derecha en la foto, el positivo,
se llama ánodo. Bien, cuando dentro de este tubo transparente eliminamos prácticamente todo el gas, de hecho si tiene un gas, el tubo cuando intenta pasar por su interior la electricidad, el gas se calienta y emite luz. Es lo que tenemos como los tubos fluorescentes en casa. Bien, si se elimina prácticamente el gas del interior del tubo, es decir, se hace prácticamente el vacío y se hace pasar la corriente eléctrica, se ve que algo sale del electrodo negativo llamado cátodo, atraviesa el tubo, incide, choca con el otro electrodo llamado ánodo y aquí a la derecha va a aparecer un brillo. Lo vas a ver en la siguiente fotografía. Aquí lo tienes. Esto es un tubo de rayos catódicos real de laboratorio. El cátodo está aquí detrás. Aquí detrás te lo estoy marcando. El ánodo lo tienes aquí delante. Y algo sale del cátodo, atraviesa el tubo y produce un brillo, en este caso verdoso, en el ánodo. Siempre sale del cátodo y llega al ánodo. Si pongo en su interior un obstáculo, aquí he puesto una especie de cruz, lo que sale del cátodo, que todavía no sé lo que es, aunque yo en principio se le llamaba rayos catódicos, esto que sale del cátodo choca con esta cruz y produce una sombra aquí en el ánodo, tal y como puedes observar en la foto. Bien, ¿qué son estos rayos catódicos que salen del cátodo? Bueno, en principio podrían ser unos rayos, pero no van a ser rayos. De hecho, voy a utilizar otra vez la foto anterior. Si aquí en esta foto de la izquierda, en lugar de poner aquí un obstáculo como este, pongo una veleta, un molinillo, la luz, cuando choca con el molinillo, la luz no hace girar el molinillo, la veleta. Sin embargo, el molinillo gira. Luego, algo sale del cátodo que choca con el molinillo y lo hace girar. Luego, no puede ser estos rayos catódicos que se mueven por aquí dentro del tubo, no puede ser luz. No pueden ser rayos porque la luz no hace girar el molinillo. ¿Qué es lo que pueden ser? Pues solo pueden ser partículas. Evidentemente, partículas muy pequeñas, de masa muy pequeña, que yo no puedo ver y que salen del cátodo cuando conecto el tubo a la electricidad. Estas partículas tan pequeñas, como digo, no son rayos, puedo comprobar si tienen carga eléctrica. Como sabes, las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, dos positivas se repelen, dos negativas enfrentadas también se repelen y una positiva y una negativa se van a acercar, se van a atraer. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo sé que del cátodo salen unas partículas de masa muy pequeña y quiero saber si tienen carga eléctrica. Para ello, fíjate que en este tubo de rayos catódicos hemos puesto dos placas. Una cargada negativamente en la parte superior y otra cargada positivamente en la parte inferior. Bien, si las partículas que salen del cátodo atraviesan la lámina y no sufren ninguna desviación, es decir, si siguen en línea recta, implicará que no tienen carga eléctrica porque no les afecta la carga eléctrica superior de la placa negativa que está arriba, no les afecta ni la carga positiva ni la carga negativa. Si tuvieran estas partículas una carga positiva, se acercarían a la placa superior, que es negativa, y se alejarían de la placa inferior, que es positiva. Ya puedes ver en el dibujo qué es lo que van a hacer. Ahí ves la trayectoria de los rayos. Evidentemente, tienen carga negativa porque se van hacia la parte de abajo, que es donde está la placa positiva, y lo más alejados posible de la placa negativa que está en la parte superior. Vale, estos rayos no son rayos, son partículas, y aquí en la parte superior te he puesto ya el nombre. A esas partículas se les llama electrones. Bien, propiedades de estos rayos catódicos.
o propiedades de estos electrones. Bien, aquí abajo te he puesto otra vez las fotos de lo que suele suceder, ¿vale? Y las propiedades. Bien. Primera propiedad, emergen, salen siempre del cátodo, estoy en la primera propiedad, aquí, salen siempre del cátodo, se mueven en línea recta, atraviesan el tubo y chocan con el otro electrodo que es el ánodo. Dado que siempre salen del cátodo, por ese motivo se les llamó rayos catódicos. Bien, se les sigue llamando rayos catódicos, aunque en realidad no son rayos, porque son capaces de mover el molinillo, sino que tienen una naturaleza corpuscular. La palabra corpúsculo significa partícula muy pequeña. Es decir, estos rayos son partículas tan pequeñas que yo con mis ojos no las puedo ver. Dado que se desvían hacia la parte positiva cuando coloco una placa cargada arriba y abajo dentro del tubo, estas partículas pues poseen carga eléctrica negativa, porque se desvían hacia la placa positiva de un campo eléctrico. Y su naturaleza no tiene nada que ver, es independiente del material con el que haga el cátodo, da igual el metal que ponga aquí en el cátodo, aquí está el cátodo en este dibujo, suele ser un metal, pero me da igual el metal que sea, siempre salen del cátodo, y da igual el gas residual, el poco gas que quede dentro del tubo. Como si quiero hacer el vacío completamente, las partículas seguirán saliendo del cátodo, siempre del cátodo, atravesarán el tubo, chocarán con el ánodo y producirán el brillo. Si pongo el obstáculo, producirán la sombra. Si pongo la veleta, el molinillo lo hará girar. Bien, como digo, estos rayos catódicos son electrones. Electrones, partículas con carga negativa. Bien, y hasta aquí el vídeo. Te espero en el número 2. Gracias y hasta luego.